Bien, pues entonces consideren y hagamos algo tomar este recurso, investigar el problema y hacer una intervención entre, o sea, que haríamos nosotros el interés. okay. Entonces, para que llegue a la intención. Pues apunta. Sí, yo. Busquémonos para poder trabajar el tema que queríamos entrar en forma histórica, por favor. Que nos ubiquen, vayan a calmado. Bueno, vamos a hablar Bueno.
Pero vamos a comenzar. Señorita. Comencemos entonces. Nuestro tema de hoy pues, tiene que ver con la reforma. Les había solicitado a ustedes el viernes en clase virtual de que trabajáramos a partir de lo que ustedes hayan leído con respecto a cada reforma. Entonces, vamos a comenzar abordando un poco la historia de esta psicoanalítica seguidora de Sigmund Freud, inicialmente fundadora desde su conocimiento y desde su propio interés con respecto a lo que tiene que ver con la psicología femenina, ¿no? Ella es una de las fundadoras de esta corriente feminista, de la psicología feminista, a partir de lo que ella en su etapa de vida infantil también tuvo en esos momentos. Nosotros sabemos de que pues la época donde pues ella estuvo sus primeros años de vida, más o menos hacia 1885, donde ella prácticamente estaba en un mundo en donde se generaba una serie de prejuicios de una manera muy fuerte hacia la mujer, ¿no? Contra las mujeres, y todo ese choque social para ellas, lógicamente, y desde el punto de vista del comportamiento machista, donde no se podía y no era bien visto, ni siquiera era bien visto de una manera negativa, sino que pues, no podíamos entender cómo una mujer tenía la idea de por lo menos entrar a estudiar una carrera universitaria, ¿no? Entonces, partiendo de ese concepto, pues como que hacían una serie de mofas, de burlas, precisamente hacia la mujer, porque se consideraban de que no eran para nada capaces de lograr pues, como esos propósitos académicos, esos propósitos intelectuales, ¿no? Entonces, esas diferencias sexuales que ella planteaba en cuanto al hombre y a la mujer fue lo que le generó a ella la posibilidad de entender un poco el poder que tiene la mujer. Lo hablábamos nosotros en clases anteriores del poder que tiene la mujer desde un enfoque biológico y que tenía pues como la certeza de su rol y su beneficio, el beneficio que tenemos nosotros los seres humanos por la existencia de las mujeres, ¿no? Por aquello de la supervivencia de las especies, porque sin ellas ninguno de nosotros estuviésemos acá, ¿sí? Sin la existencia de nuestras madres, de sus mamás, entonces pues, lógicamente no tendríamos como esa evolución que hemos venido presentando pues, con el paso de los años. Entonces, una de las grandes diferencias con respecto a Sigmund Freud, porque ella ya empezó como a armar pues otro toldo, digamos así, diferente a lo que era pues, el psicoanalista
según Freud, en donde planteaba que el tinte de las diferencias era netamente biológico. Aquello en el tema de la sexualidad era netamente biológico. Pero resulta que pues ella, con el transcurrir de los años y de las experiencias mismas que ella tuvo, pues logró entender de que el hombre y la mujer tienen una influencia muy marcada en lo que tiene que ver con la cultura, con lo que tiene que ver con la sociedad. Pues hoy día sabemos de que lo que ella decía en su momento, pues tiene mucho de cierto, tiene mucho de realidad, precisamente por lo que nosotros vemos cómo ha evolucionado la vida misma y la importancia que tiene la cultura y el medio ambiente en donde nos desarrollamos socialmente. Freud hablaba de que no era así, de que eso era un componente más biológico y que la condición misma de la mujer era las deficiencias, entre comillas, intelectuales y la poca capacidad que tenían las mujeres para ser innovadoras, creativas, intelectuales. Entonces, pues obviamente daban, se iba con todo, o el género masculino en esa época se iba con todo contra la mujer porque no les daban ningún tipo de credibilidad a lo que ellas planteaban, lo que ellas decían. De hecho, la misma mujer, de alguna u otra manera, pues como que lo permitía. Y tenía como ese, aquí voy a utilizar un concepto muy de Carl Jung, como ese inconsciente colectivo, en donde el dicho que se dice es que la letra con sangre entra. Eso es un inconsciente colectivo. ¿Quién lo dijo? A nosotros, ¿quién nos lo dijo? Nuestros padres. ¿Sí? A ellos, ¿quién se los dijo? Seguramente los papás de ellos. Y a ellos, los papás de ellos, y así sucesivamente, de un tiempo hacia acá. Entonces, la creencia misma de las mujeres, desde ese enfoque machista, desde esa influencia machista, empieza a entender que de verdad nosotros no tenemos ni voz ni voto, dirían las mujeres en esa época, y simplemente agachaban la cabeza, simplemente se veían así como poco capaces, poco comprometidas, con una capacidad intelectual, sino que su rol era el de la procreación y el de criar a los hijos. Pues que no es malo, me parece que es bastante interesante lo que hace una mujer, de hecho, es la columna vertebral del hogar. Pero en el contexto psicoanalítico de la época de Freud, pues netamente era como la opresión que se le generaba a la mujer en esa época y que no se le dejaba tener ningún tipo de beneficio, pues como que consideraban que no eran capaces. Pero hoy día sabemos de que cultural y socialmente influye muchísimo ese entorno en donde nosotros crecemos. Inclusive, independientemente si somos hombres o somos mujeres, ¿no? La influencia está allí muy fuerte, muy arraigada en ese estilo de cómo nos influye la cultura, cómo nos influye nuestra familia, nuestro contexto social en los primeros años de vida. Y a partir de ahí, ella se dio cuenta de muchas cosas que realmente lo hablábamos nosotros en la clase anterior que hicimos como un paréntesis para hablar de Karen Horney, pues precisamente cómo ella creció en un hogar bastante machista, en donde pues precisamente la relación que ella tenía con el padre era una relación supremamente negativa y tóxica por la misma manera que tenían los hombres acerca de las mujeres. Y para desgracia de él, entre comillas, pues su hija era mujer. ¿Sí? Y para desgracia de Karen, pues su papá era un capitán de la mercante. Entonces, pues igual, imagínense ustedes un estilo de vida netamente militar, estricto, riguroso, en donde el poderío machista no se hace esperar, ¿no? Entonces, lógicamente eso generó pues, ese malestar permanente.
Haciendo esta introducción con respecto a un poco el poderío que tiene Karen Horney para la psicología feminista, fundadora de esa psicología feminista, quiero escucharlos a ustedes, precisamente para seguir abordando el tema e ir entendiendo un poco todos esos temas de la neurosis, de todos esos temas que nos planteaba ella con respecto a la manera como nosotros nos tratamos de acercar a los demás o nos tratamos de alejar de los demás, ¿sí? O cuál sería el equilibrio, porque los extremos son nocivos. Los extremos de alejarnos de los demás tendría que ser algo patológico. O por el contrario, cuando nosotros nos queremos acercar demasiado a los demás, tendría que ser también algo como patológico en nuestra estructura, en la personalidad, en nuestros trastornos mentales. Entonces, haciendo esta pequeña introducción, quiero escucharlos a ustedes. ¿Y por qué te proponía Karen Horney? Sí, hablemos un poco de su historia, ¿no? Un poco de cómo fue su niñez. ¿Qué le dimos? Bueno, tenía 21 años cuando inicié la licenciatura en medicina. Me fue apoyada por la mamá. Miremos atrás, miremos un poco esos antecedentes de cómo ese núcleo familiar de ella, ¿no? A mí me parece que es una mujer de admirar para su época, con respecto también a la mamá, ¿no? Porque estamos hablando de la época donde el machismo era brutal. Sí. Sí, donde la mujer no tenía ni voz como es ahorita. Pero el apoyo que tiene la mamá hacia su hija, de sacarla adelante, y ella misma, porque se habla ahorita en el artículo sobre como lo profesional, pero funciona en el momento en que ella se divorció, siguió siendo profesional, siguió sacando a sus hijas adelante. Eso también es algo de admirar para esa época. O sea, ¿Te refieres quién se divorció, la mamá o no, Karen? Karen, no. Y ella era, cuando la mamá de ella se casó con el papá, el señor le llevó 4 hijitos, le aportó 4 hijos, y con ella tuvo 2 hijos más, 2 niños, y ella era la última, era la Cuba. Pero la mamá no quería tenerla y por eso la desatendía. Y en esas circunstancias, aun sin embargo, ya después de que la mamita se separó, ella apoyó a Karen para la medicina, para estudiar medicina, y de ahí fue que ella empezó pues, a sacar sus teorías, pero ella se basaba mucho era en que el ser humano se desarrollaba de acuerdo a lo que le pasaba en su niñez. Porque era importante lo que la mamá o los padres aportaban, ese apego seguro para poder desarrollarse en diferentes campos, o de su efecto estaría afectada y de la misma manera caer en otras cosas. Sí. Me llamaba la atención, profe, cómo pues, los hijos son testigos de las situaciones internas en la familia. Y entonces, ese matrimonio, pues casi que ya era un augurio de disfuncionalidad. El señor, aparte de los 4 hijos que le lleva a la mamá, hay una diferencia de edad de 19 años. Y lo peor, la mamá no lo quería. Se casaron, no sé si en esa época era por conveniencia o por lo que fuera. Pero esa señora Clotilde, la mamá de Karen, no quería a su esposo. Esa niña fue mirando toda esa situación desde pequeña y ahí hay como un encuentro, un choque, que aparte que la mamá era también, pues en cierta forma indiferente, veía la indiferencia de pareja entre sus padres. Entonces, eso se va acumulando y cuando llega la oportunidad de sus relaciones personales, se empieza a manifestar con su esposo. Ella era una chica, o pues la personalidad emancipante y una personalidad clara, radical, que va mostrando lo que es. No era la esposa negada, no era no. Entonces, tenía un estudio
tenía un ejemplo familiar, tenía una personalidad que ayudó a que se pudiera posicionar de una postura crítica para Freud. Entonces, ella inicialmente lo admiraba, pero luego empieza a cuestionar y posteriormente se da cuenta que todos los planteamientos de Freud venían en contra de ella misma, como mujer, cuando empieza a analizarse. Pero pues, según lo que yo, o sea, obviamente estamos viendo una perspectiva de cada quien al leer el artículo, según mi perspectiva, ella era criticaba la teoría, pero admiraba a Freud porque en un momento Sí. decía como la mente brillante, Sí, y que sí, sí. en una de sus conversatorios, por decirlo de alguna manera, porque no me acuerdo. Entonces ella lo que criticaba era como tal la visión que tenía Freud en su teoría. ¿Por qué? Pero como ella misma lo decía ahí, bueno, en el artículo decía que ella veía, era obvio que se pensara así porque todos los que estaban estudiando eso eran hombres. Sí, Entonces obviamente la perspectiva de como mujer ya era distinta y les llevaba a contradecir muchísimas cosas que ellos en su teoría. ahora Ya, bueno, que, pues, considerando que era época de guerra, 1915, la Primera Guerra Mundial, entonces ella, en esa época las mujeres eran las enfermeras de los soldados heridos y todo, y ella ya había estudiado y pensaba diferente. Pero sí, ella admiraba a Freud como investigador, como persona, pero empieza a darse cuenta de que le falta algo. Ahí me di cuenta, cuando el profe hablaba del miedo, ¿de qué era? El pene, el temor. Ahí me di cuenta que de dónde nació eso, el temor a la castración y esas cosas, porque ciertamente, según lo plantea ella, sí el hombre parecía envidiar la experiencia del embarazo, la experiencia del amamantamiento, y aparentemente la mujer también el poderío de ser hombre, de tomar las decisiones y todo. Pero es una mujer admirable. En su época, ella nació adelantada como 2 siglos, por la forma de pensar. sí, Y a Digamos, pesar de por que la todo mayoría eran digamos, por todo eso fue que ella también renunció a ser miembro de esa institución psicoanalista que era donde estaba Freud y demás. Y también ella creó la institución norteamericana de psicoanalistas. y a pesar de que la mayoría eran freudianos, ella pues obviamente muy basada, porque se nota que era muy admiradora de Freud, pero ella cuestionaba lo que hablaba de los 3 ensayos de Freud, de sexualidad de Freud, y lo analizaba a la vida real, a la vivencia, y así creaba sus nuevas teorías, por decirlo así. Sí, yo pienso que varios de ustedes han mencionado puntos muy relevantes e importantes con base a esta teoría feminista. Pienso yo que la época precisamente influye de una manera notoria en los comportamientos de las personas, sobre todo en las mujeres. ¿Sí? Eso marca mucho el comportamiento de la mujer en ese momento. Digámoslo que son 2 extremos tan radicales con respecto al comportamiento del capitán de navío, que es pues, obviamente muy radical y muy machista. Y pues bueno, de alguna manera, pues esos trastornos emocionales que tenía Clotilde, la mamá de Karen, pues pienso yo que le ayudó a ella a poder como tomar fuerzas y ser capaz de decir, esto no me gusta, esto no está bien, esto yo no lo acepto, hasta el punto que tomó la decisión, o la llevó a tomar la decisión del divorcio y con esos 2 chicos para generar una nueva etapa de vida. Digamos que con todo lo que se vivía en esa época, el que una mujer hiciese eso era algo rarísimo porque las mujeres tenían la idea, hoy día algunas también la tienen, pero tenían la idea en esa época de la dependencia tan marcada a nivel emocional, a nivel económico que se tenía. Entonces no era viable ni esperado que la mujer reaccionara de esa manera. Me parece que, aunque la relación, como se decía, de Karen Horney con Clotilde no era muy buena tampoco, precisamente porque ella también tenía sus trastornos mentales, ella también tenía
constantemente estados depresivos por la misma presión que ejerce la sociedad machista, pero todo ese cansancio la llevó a que se armara de valor y se fuera de la casa. Entonces pienso yo que aún con todas esas malas dificultades, todas esas dificultades en la relación con la mamá, pues entendió Karen Horney de que independientemente de la presencia o ausencia del conflicto, somos capaces de salir adelante, ¿sí? Entonces, que todos nosotros, absolutamente todos nosotros, tenemos estados depresivos, ¿sí? Tenemos un impacto fuerte con respecto a nuestro estado emocional, de acuerdo a nuestras vivencias y experiencias que tenemos en nuestro inmediato contexto, ¿sí? Entonces, como que esa parte fue muy claro para Karen y empezó precisamente a actuar de una manera similar a lo que hizo la mamá, ¿sí? Aunque no tenía buenas relaciones porque pues, la mamá sí la descuidó frecuentemente y no tuvieron ese apego, un apego pues como adecuado, ¿sí? Ustedes saben que los apegos pueden ser funcionales o disfuncionales. Si son demasiado simbióticos, tienden a ser disfuncionales. Si son demasiado distantes, también tienden a ser disfuncionales. Entonces, la idea es cómo buscar el equilibrio entre lo que yo necesito de mi cuidador, de mi protector, y lo que yo necesito hacer por parte mía, de la capacidad que yo tengo de hacer frente a las cosas. Entonces, eso es lo que le planteaba Karen Horney con respecto a lo que ella empezó a ver de que puede arriesgarse a tomar decisiones. Pues eso, pues, lógicamente no le gustó muchísimo al papá. Inclusive que la mamá la apoyara y que ella, por el solo hecho de quererle generar conflicto al esposo, de esa alineación parental entre Karen y la mamá, generara entonces, pues, como, no sé, un conflicto interno para el capitán, ¿no? Entonces eso, pues como que más que aliarse con Karen por amor propio, aunque pues, no creo que la deje de querer al 100%, pero más lo hizo por siempre llevarle la contraria al capitán. Eso llevó entonces a que se distanciaran y el apoyo que le brindó la mamá a ella fue siga sus estudios, ¿sí? Inclusive teniendo a la mamá, pues, como todas esas crisis emocionales que, pues, ustedes bien lo saben que cuando uno constantemente está en crisis emocionales, como que uno no tiene cabeza para absolutamente nada más que tratar de recuperarse, y si trata de ayudarse a sí mismo, primero que todo, para que pueda pues, ayudar a los demás. Pero entonces, si ella no se ayudaba, pues mucho menos podía ayudar a la hija. Entonces, digamos que esos problemas emocionales, de estados depresivos, de irritabilidad, sintiendo como que quieren soltarse de ese yugo machista, de esa dominancia machista, fue la que empezó a que ella misma tuviera la capacidad de salir adelante. Eso tiene que ver muchísimo con el carácter. Eso tiene que ver muchísimo con la personalidad, tiene que ver muchísimo con el autoconcepto, ¿sí? O sea, si nosotros no tenemos un buen autoconcepto, si no creemos en nosotros mismos, seguramente eso no nos va a llevar a arriesgarnos a tomar nuestras propias decisiones. Y volvemos a meter la cabeza en la tierra como las avestruces, en donde no somos capaces de tomar decisiones. Entonces, para Karen fue muy importante asumir esa personalidad, fue mantenerla y ser consciente que hacia dónde puede ir. Y eso era algo prácticamente imposible, por lo que hablamos ahorita del machismo. No era algo viable para los que controlaban prácticamente la sociedad y el mundo. Pero ella se atrevió. Ella somatizó
de tal forma que tenía un problema en cuanto a su experiencia sexual, ¿no? O sea, pues, no me acuerdo la palabra ahorita de que era lo que sufría, pero frigidez, eso. Pero eso fue a raíz de la experiencia de lo que veía en la familia. Sí, correcto. Y por eso es que ella dice que la niñez es muy importante y la sociedad también. Sí, claro. Definitivamente eso me marcó muchísimo su respuesta o su conducta sexual. Bueno, hacia la Pero también actividad el sexual, rechazo ¿no? por el papá. Claro, claro. De verdad que es muy importante desde la percepción del infante, de los niños, cómo viven su infancia, cómo la viven. En ese pedazo también que logra, como así que la niña experimenta, yo no es que no entiendo. Lo del sueño de Lo de la mamá. violación. Yo también la tengo que contar eso. experimentación. La situación Pero sexual entre los antes de padres eso, y la niña. Antes de eso, yo ¿Cómo así? quisiera proponer un poquito antes que es como lo que está diciendo el profesor, del carácter y la personalidad tan fuerte que se le generó gracias al papá, pues, a esa inconformidad que tenía con el papá. Para no comerse entero los planteamientos de Freud, porque ella leyó los planteamientos de Freud y podía seguir admirándolo, pero igual así puso una antipropuesta hacia lo que él proponía, por lo mismo. Entonces, eso es lo que yo creo que lo hace importante, el que no se comió entero y decir, porque a veces uno lo hace, no lee algo y aunque no le queda correcto, dice, de pronto está así y le encuentra la lógica desde el punto de vista de este personaje y sigue con su vida. Pero ella dijo, no, eso no es así, porque yo no me siento así, yo soy mujer. Él está proponiendo algo sobre mí, sobre mi cuerpo, que él no me vive. Sí, porque precisamente ella plantea en una de sus conferencias que la posición de madre amenazante es lo que conduce posteriormente a una mujer a que sea víctima de cierta forma de una frigidez sexual, porque no tiene un conflicto interno en las dos posiciones, no se sabe si lo ideal es la mujer Sumisa, sí, complaciente. y dadora, o la mujer amenazante que ahí el papá pierde, o sea, se invisibiliza, porque ella es la que va a llevar toda la... Pero entonces su obra se basa en su propia experiencia. En el periodo de su matrimonio, en el tiempo de su matrimonio, ella vivió su propia frigidez y pudo darse cuenta y pudo plantear ya con la autoridad de conocimiento, porque ella misma lo vivía, por qué esa situación y cómo la superaban. Es que esa es una de las cosas valiosas, casi que el conejillo de India fue ella misma. Hay que entender algo y es que las experiencias que todos tenemos en nuestra infancia pues, nos marcan un derrotero, nos marcan un camino. Y ese camino realmente yo lo puedo modificar, que es lo que más adelante dice Karen, con respecto a cómo evoluciono, realmente cómo yo trato de no quedarme en ese fango y no quedarme como patinando en eso, teniendo la oportunidad de salir adelante y va a depender de mi capacidad para hacerlo, ¿no? Me gusta mucho lo que mencionaste cuando tú hablas de la relación misma con el papá como trampolín precisamente para poder salir de esa situación, ¿no? Entonces tratamos de salir de allá precisamente porque no me siento cómodo o no me siento cómoda en donde estoy. Y si yo quiero tener una experiencia de vida diferente, tengo que aventurarme, arriesgarme. Entonces es la capacidad que yo tengo de no tener miedo a hacer lo que yo quiero hacer, ¿no? Las otras personas seguramente, digamos, otras mujeres precisamente se quedan en esa dependencia tan marcada, porque seguramente no tuvieron ese trampolín de una mamá que no estaba conforme con lo que vivía, ¿cierto? De permitir que los padres realmente, o los hermanos, o los tíos, o
sí, el género masculino tuvieran siempre el control de absolutamente todo. ¿Sí? Entonces ella empezó como a reaccionar ante eso, porque no lo veía como justo, ¿sí? No lo veía como algo permitido. O sea, tenemos que... De hecho, esa situación de la propia experiencia, pues marca mucho esa respuesta sexual, ¿sí? Esa rigidez, ¿sí? Porque tiene por allá, digamos, con el psicoanálisis ahí metido con respecto al respeto mismo por la autoridad, por aquello del yo, de cómo la moral, los valores son importantes y tenemos que seguir la normatividad social. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el yo? Tenemos que ser dóciles, respetar la autoridad. ¿Y quién es la autoridad? Mis padres. Mis padres son para mí autoridad. Entonces, yo no puedo ir en contra de eso porque entonces me siento como medio pecador, como medio injusto y como mal hijo. Entonces, esa situación que le generó a ella esa disfunción sexual de la frigidez, realmente le generó pues, mucho choque, porque pues, en sus relaciones íntimas pues, tenía en su mente el papá, ¿sí? En el control, en la exigencia, en lo que tiene que hacer la mujer dócil, la mujer complaciente, y esa posición de la relación sexual, del acto sexual, en cierta manera, luego con todo respeto, generaría entonces como oigan, lo que dicen es cierto, lo que dice el hombre es cierto, porque, vuelvo y le digo con todo el respeto, porque normalmente en una relación sexual, en un acto coital, el hombre está arriba y la mujer está abajo, ¿sí? Entonces, eso genera entonces como esa violencia para ella en donde no se quiere dejar controlar, no se quiere dejar someter, pero así es el acto sexual, ¿sí? Entonces, toda esa situación lleva a que genere esa rigidez, pero ella lo logró sobreponer precisamente con la misma capacidad que tenía de su personalidad, de su temperamento y de que si me equivoqué, bueno, me equivoqué, pero aprendamos de eso. No nos quedemos en esa situación nociva y no me quedo yo dándome látigo, lacerándome, castigándome por el hecho de ser mujer, ¿sí? Y donde tenga que ser siempre complaciente para los deseos del hombre, ¿no? Entonces, como que esa era la idea de las demás mujeres y eso es lo que quería romper, ¿no? Quería romper. Y en el transcurso de su, pues porque ella utilizó muchísimo todas esas experiencias, pero también vio muchísimo en sus casos terapéuticos cómo ella veía casos muy similares a los de ella y cómo veía también cómo las mujeres iban evolucionando cuando empezaban a romper un poco esa cadena o ese yugo dominante del hombre, ¿no? Entonces, si una mujer lo empezaba a hacer y si tenía el soporte y el apoyo de otras personas, seguramente lo seguía haciendo. Eso es bueno y a la vez es malo, porque quiere decir de que lo haría a partir de un apoyo externo, mas no lo haría a partir de ese autoapoyo interno, de la capacidad que yo tengo de valerme por mí mismo y lograr muchas cosas. Entonces, es bueno ese apoyo externo, pero no lo debemos colocar como la única alternativa. Viene de lo que tiene que ver con el carácter, viene con respecto a lo que yo quiero lograr desde mi capacidad, desde mis mismos proyectos y la misma vida que yo quiero llegar a tener, ¿no? Y es lo que más adelante menciona Karen Horney en sus escritos. Pero un momento parece que sin dentro de el tema, pero esa situación actualmente ya no se considera desde el punto de vista, sino que hay frigidez en la mujer, dicen los estudiosos, que es porque tiene mala mano. Porque en cierta forma, la mujer
seducida y es llevada a una satisfacción plena y depende mucho de su pareja. Y viceversa, ¿no? No solamente pues, la responsabilidad del hombre, pero entonces, ese ya pues, se ha descubierto por las posturas de los planteamientos, estudios, etcétera, de todo este curso de investigación. En ese momento, ella lo afrontaba, era, bueno, no importa, hay que seguir adelante, la vida Pues continúa. miren esto, colocamos en el contexto. Las mujeres simplemente tienen que obedecer. ¿Sí? Y ese entonces. Por eso. ¿Perdón? No me hagan a mis sindicatos. Hablando de teoría. Hablando de teoría. Sí, hablando de teoría. Pero bueno, porque sí quiero responder a eso que usted me dice, nos pregunta. Y es, si yo no le tengo importancia a la mujer, ¿sí? Solamente es para que tengamos satisfacción nosotros los hombres a nivel sexual, ¿sí? Y a nivel de que me tenga la ropa lista, la alimentación lista y que esté lista para cuando yo quiera sexo. ¿Ustedes creen que en esa época, y para allá va mi intervención para aclararte esto, qué importancia le podrían dar a una mujer en esa época que tuviera rigidez? No la tenían. Solamente como hombre quiero satisfacerle sexualmente. Y si a ella le duele, perdónenme la expresión, en el momento de la celebración, eso es problema de ella. ¿Sí? A mí me está complaciendo. Que le duele que no estoy generando lubricación. No les importa. O en ese momento no les importaba al hombre. ¿Sí? Porque precisamente la mujer era vista como un objeto sexual, ¿sí? Netamente sexual, y un rol materno, de crianza, no más. ¿Sí? Entonces, hoy día, si ya tú decías, con tantos avances científicos, tanta evolución médica, y con todo lo que nos enseña la sexualidad humana, con Master y Johnson, con todo lo que tiene que ver el respeto hacia la mujer. Entonces, hoy día ya la mujer dice, no, lo que pasa es que yo no permito la penetración porque no lubrico. No, inmediatamente cita para el sexólogo, para usted mirar qué es lo que pasa. O sea le damos el valor y la importancia a lo que le está pasando sexualmente. ¿Sí? Ahora, si sucede eso, que su merced dice, ¿sabe? Lo que su merced dice de que el hombre pues, no la estimula, no la seduce, pues hay que trabajar eso en pareja, ¿no? ¿Qué será lo que pasa? ¿Qué será lo que genera en ellos esa pérdida de la libido sexual, ¿no? ¿Será que el hombre es netamente coital, no más? O sea, no tiene, perdónenme, ya te estás preguntando algo o estás. A ver, ya te lo ¿sí? Que está generando simplemente como esa parte coital y ya, ¿no? O sea, no tiene ese preámbulo amoroso que tanto a todos nosotros nos gusta. Ese preámbulo amoroso, la palabra al oído, los besos en los puntos G y toda esa cuestión, ¿no? O sea, interesantísimo. ¿Sí? Porque nos terminamos seduciendo tanto el hombre a la mujer como la mujer al hombre. De hecho, el que una mujer en esa época intentara seducirme era mal visto. ¿Sí? Era muy mal visto, porque yo como hombre soy el que llevo la batuta. ¿Sí? Y yo soy el que decido cómo quiero seducir y cómo debo yo actuar y cómo debe actuar la mujer. Ahora es interesantísimo que la mujer lo seduzca a uno. De hecho, qué bueno que lo haga, ¿no? Qué bueno que se utilice toda esa creatividad y toda esa pasión para un momento de intimidad plena, de satisfacción plena en hacer el amor, ¿no? No en el acto sexual. Bien.
Karen, yo creo que Karen en su época no estaba nada, tenía un pensamiento visionario, Sí, correcto. porque están hablando y me identifico mucho con Karen respecto a la relación con su papá. Sí, o sea, ausente está, pero no está. Ok. El tratamiento con su mamá, yo no quiero en el futuro un esposo como mi papá, por ejemplo, pero entonces también quiero tener el poder de mi papá. Luego entonces también, por la época viene la sumisión, que traído a nuestros tiempos, los hombres quieren que les sumisen, pero resulta que somos muchas las que tenemos el pensamiento de Karen. Yo puedo, yo me autosostengo, yo me autosatisfago, yo estudio, me preparo, no tengo que depender de un hombre a menos que esté a mi nivel o que quisiera jalarme para estar yo mucho mejor. La época, su capacidad de afrontamiento de sus emociones, la capacidad de analizar. Sí, Sigmund Freud es muy machista, está basado en el machismo de la época. Ella, sin ser feminista, sí era vanguardista en el pensamiento, en que esto que está diciendo él aplica a mí, a ella como mujer, pero como mujer ser, como persona, no como mujer. Ella también tenía sus capacidades, también tenía sus pensamientos, sus temores. ¿Qué más puse yo acá? Ok, el empoderamiento sexual. Las mujeres ahora pedimos las cosas, si nos gusta, si no nos gusta o cómo nos gusta. Y eso les está molestando a los hombres, porque sienten también que los estamos minimizando o que estamos exigiendo cosas que no está regulado o no es la costumbre. Somos los machos machotes, socialmente somos los machos, no nos pueden exigir porque lo damos todo, y resulta que es que queremos un poquito más, lo damos todo en 5 minutos, y resulta que no, bebé, lo somos machos, sí, No vale la base ni tanto. Eso también causa inseguridad en los hombres. No los estamos teniendo en cuenta tampoco. Así es. Eso Bueno, es pero pero eso es muy cierto, o sea, que, bueno, ya no pasan entero las mujeres, ¿no? Casualmente también hoy día hay mujeres que todavía siguen siendo supremamente complacientes y dependientes. Lo que dice Carol, Karen Horner, perdón, depende mucho de la cultura y el entorno ambiental donde crece. Totalmente de acuerdo. Entonces, muy larga. Y es como este tema de que la figuez menciona mucho a la iglesia sagitaria de está de mal humor porque está mal cogido. Es interesante eso, que es una forma de ofendernos a las mujeres de parte de los hombres porque los hombres hacen mal trabajo. Lo cual es ridículo. Entonces es mi problema que mi pareja no haga un buen trabajo, entonces tú haces un mejor trabajo en gracias. Sí, no, ya sé. Sí. Hay una parte Hay a ver si no daño, a ver si no daño el chiste, teniendo en cuenta eso que tú mencionas de que un presidente de la República está por allá con un harén de mujeres y toda esta cuestión, entonces empieza él a tratar de conquistar a una mujer y toda esta cuestión, entonces él empieza a seducirla y toda esta cuestión, pero igual no lo logra, realmente no genera ese tipo como de plenitud y la mujer pues, lógicamente pues no se siente para absolutamente nada bien, ¿cierto? Tiene acá un grupo de personas que tratan de ambientar un poco pues, el contexto, la situación, de echarle, no sé, viento, ¿sí? O sea, como el contexto se genere de una manera bonita, ¿sí? Entonces, realmente no logra satisfacer a la mujer que tiene ahí, ¿sí?
Entonces, él toma la decisión de cambiar allí y, desde acá, digamos, el que está echándole aire. Es un chiste. Exactamente, echándole aire, pues, cuando estaba ahí este presidente teniendo una relación sexual con una mujer, ¿cierto? Entonces, él se levanta y le dice, tenía un negro ahí todo acuerpado, todo vigoroso, ¿cierto? Y le dice, venga, pase usted y tenga relación sexual con ella, y entonces él coge digamos, este abanico grande para poderle generar, pues, como el ambiente delicioso, ¿no? Y claro, pues este negro tiene todo el poder y todo el vigor y le genera una cantidad de orgasmos a la mujer, es multiorgásmica. Entonces, dice este presidente, si así es como se echa viento, así es como se echa viento, porque la está haciendo sexualidad, ¿no? Pero no necesariamente depende del poder y del vigor, depende de la capacidad de un movimiento. Sí, claro, claro. O sea, no solamente es qué tan, perdóneme la expresión, no, qué tan bien dotado está el hombre, ¿no? ¿Sí? No es solamente eso, es, seguramente usted lo dirá, ¿no? Es la caballerosidad que tiene, la capacidad de seducción, la capacidad. Sino que, digamos, cuando llegó el colonialismo, también llegó digamos, a África, a la América, cómo se baja a la mujer a un segundo plano, cuando antes estas anteriores culturas tenían a la mujer en primer plano y después de la mujer porque era la creadora de vida. Entonces le daba mayor importancia. Entonces, digamos, en ese sitio de cuentas, pues obviamente está todos los conocimientos de esta persona de color para generar placer en la mujer. Y no solo, digo, la mente como yo soy hermano, soy el hombre y soy el hombre blanco. Entonces, todo siempre va a ser por solo ver. Claro, precisamente lo que hablaba ahorita, en esa época el hombre tenía todo el poder, ¿no? Y solamente era la respuesta sexual y la satisfacción plena para él. O sea, no me interesa si la mujer tiene plenitud sexual o no. O sea, de hecho, por eso es que en algún momento se habla de que las mujeres fingen el orgasmo y que muchas veces lo fingen, precisamente porque no hay realmente ese placer, orgasmo. Ok, señorita. Bueno, tampoco es como llevarnos totalmente a que eso fue hace mucho, porque es una realidad que todavía se está viviendo. Créeme que uno va y habla con la abuela y son personas que todavía ¿de qué está hablando? Pues, procreación ya, o sea, no tengo ningún otro contacto físico. Hasta todavía sí se trabaja la sexualidad y la feminidad juntas. En muchos aspectos todavía esto se está trabajando. Entonces no hay como que hablar tanto de en ese tiempo, no, sino más bien como que esta mujer sí estaba adelantada a su época en muchos sentidos y más sobre la sexualidad. Me llamó mucho también la atención cuando ella decía que el hombre fue el hombre sí. Entonces, si no estoy mal, que fue el hombre que dijo que el clítoris era un pene pequeño. Sí, Que porque no, o sea, no analizaban, no tenían como tal el concepto de decir, oiga, es una vagina, tiene una estructura diferente, no porque entonces, como soy hombre, mi pene es lo mejor, entonces ella también debe tener algo por ahí de pene. Entonces, pero eso también es muy cultural. De generación de satisfacción, sino que en la vagina se quería el hombre, entonces él no quería correr ese tiempo. ¿La mujer qué? ¿La vagina qué? La vagina se perdía el hombre. Entonces, el hombre no podía tocar eso, por eso se decidió que entonces era un pene pequeño. Ok. Sí, claro. Entonces, es lo que quería decir, no, en la comparación, porque ella está en desventaja, pero ya en el otro aspecto, corre el riesgo de desaparecer. Y eso es lo que no se dio cuenta en la medida. Pero la situación, lo que dice la parte, o por lo menos lo que se cree que era la clave de Don Juan, era que hacía sentir, perdón, a su amada la única existente en el mundo. O sea, le daba una apariencia de que ella era la maravilla. Y entonces las otras mujeres quedaban allá perdidas. Eso era lo que enamoraba tanto de Don Juan. Y podía tener a mujeres que quisieran que se sentieran bien. Sí, claro. ¿Por qué?
Que vivan los muchachos. Defiendan. Oiga, es que está como callado, ya no eres único, así que. Defiendan. No, pues aprendiendo. Escuchando, aprendiendo para luego actuar. El próximo, bueno. No, pues es interesante. Lo que pasa es que yo no me he dedicado mucho tiempo acá. Freud lo he leído harto. Entonces, y también, digamos, yo qué sé, digamos, desde la parte masculina, entonces, digamos que entiendo las perspectivas de él, pero ya cuando ustedes saben, ponen como en evidencia la parte de Karen, es otro punto de vista interesante. Eso es el tema. Sí, eso era Sí, es precisamente algo lo que está desde tu perspectiva, en ese sentido. Por eso todas las que nos identificadas a tomar tu palabra, claro. Yo también les decía como ya llegué y me sentí supremamente identificada con el artículo, me pareció muy bueno, pero es porque la veo desde perspectiva femenina, obviamente. Porque hay muchas cosas de Freud que yo digo como, no me parece tan, pero mira, No, ni por igual, eso. desde perspectiva masculina, viendo, leyendo predicciones por ejemplo, del hombre, no le entiende un momento. Por eso, pero si uno lo ve desde el punto de vista mujer, me dice como, esto no es tan así. Sí. Ok, muy bien. Cada quien se define con lo que piensa. Bueno, Eso da mucho. ese comentario en este contexto hay que tener cuidado. Yo lo que digo es, cada quien se Por la intelectualidad. Freud se defiende con su técnica y Karen con la suya. Yo me pregunté esta punto de partida, la neurosis. Ella finalmente define que la neurosis es una carencia de afecto, que por causa pues, del abandono de cierta forma de los dos padres. Pero ella concluye con todos los exámenes que hace a sus pacientes que la neurosis es una carencia de afecto. Pero es que hay que aclarar aquí algo y es, lo menciona muy bien Horney, dice, el psicoanálisis freudiano dice que la neurosis es algo que va a marcar la patología del ser humano. ¿Sí? Todos nosotros somos neuróticos, tenemos neurosis, absolutamente todos. Por X y Y razón tenemos neurosis. Pero lo que Karen descubrió en su momento fue que la percepción que tiene la persona es lo que, de una situación X particular negativa, ¿sí? O sea, la situación por sí sola no genera la neurosis. Es la interpretación y la percepción que yo le doy a la situación y al contexto y al evento, lo que yo hago que se me dispare esa neurosis y se mantenga, y ahí va lo que tú dices, de que la sensación de abandono, de descuido por mis adultos, cuidadores. Entonces, si yo lo veo de esa manera, pues entonces voy haciendo como un caldo de cultivo en donde se van acumulando una cosa más otra, y eso termina generando psicopatología más adelante en mi etapa adolescente, adulto joven, y ahí para adelante. Es la percepción que yo le doy a los acontecimientos. Fíjense que, y esto rompía muchísimo la relación con Sigmund Freud, porque era la interpretación que tenemos nosotros de un contexto en particular, es la percepción. ¿Sí? O sea, eso rompe con el psicoanálisis freudiano. ¿Sí? Por aquello de lo que maneja Freud o manejaba Freud era el inconsciente. Y todo ese análisis interno, pero que no habla de interpretación, no habla de percepción. ¿Sí? ¿Qué entendemos nosotros por percepción? Nosotros vemos a una persona, somos un grupo de observadores, cada uno de nosotros somos un grupo de observadores y vemos una situación en particular en donde alguien está dándole
plata a un habitante de calle. La situación es esa, pero cada uno de nosotros tenemos una percepción diferente de esa acontecimiento. ¿Sí? Si mi percepción está matizada por violencia, entonces yo creo que ese tipo le está robando al que está ofreciendo dinero. ¿Sí? Si mi percepción y mi crianza está ligada a que hay que ser altruista, hay que ser humano, entonces, no, esta persona le está dando, le está apoyando a este habitante de calle. Y así podemos nosotros tener una gran cantidad de interpretaciones de un solo evento en particular. Y eso es lo que decía Karen Horner. La percepción es lo que va a marcar el camino para determinar qué tantas neurosis voy a tener. Si mi percepción no es tan negativa, o sea, no lo asumo como que yo no tengo derecho a esto, o yo soy caótico, o yo soy problemático, o sea, la neurosis se va a cultivar y va a incrementarse de acuerdo a la percepción que yo tengo de la situación. ¿Sí? Eso es un aporte importantísimo que Karen Horney da y que rompe un poco con ese tema de lo que estaba planteando Flor. Si nosotros vemos un poco, para hablar de lo que tú decías, del divorcio, de la separación misma, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo interpreto ese evento? ¿Cuál es la percepción que yo doy de eso? ¿Sí? Entonces, como ella lo vivió, como Karen Horner vivió la separación de sus papás, si Karen de pronto tenía una clara identidad con el padre o le veía como esa autoridad tan marcada, entonces veía como la separación como una crisis neurótica muy fuerte. Por lo contrario, vio la separación como algo, digamos así, normal. Nuestra sociedad está como tan deteriorada, como tan trastocada, que hay muchas cosas que se dan y la separación es una de ellas, ¿no? Entonces, la percepción, decía Karen, pues precisamente nos va a determinar a nosotros cómo debemos o cómo podríamos terminar comportándonos, ¿no? Porque todos, absolutamente todos, tenemos un proceso normal neurótico. Todos tenemos un proceso normal depresivo. Ahora, con respecto a la interpretación, a la percepción que yo le doy, eso va a ser de que se me vuelva un monstruo esta percepción y que yo lo vuelva como algo que yo no quiero separarme, entonces voy a permitir el maltrato permanente de mi pareja, porque yo no quiero tener esa misma experiencia, yo sé que no soy capaz. Entonces imagínense cómo se está encerrando en ese caldo de cultivo si no quiere salir de ti, no quiere salir de ti, porque no se atreve. Entonces cuando tiene todo eso, esa neurosis se dispara y va a tener problemas de relación de pareja, va a tener problemas a nivel de sexualidad. ¿Por qué? Pues porque eso la está marcando en ese camino, ¿sí? Cuando simplemente puede interpretar las cosas de una manera mucho más sencilla. Si miramos un poco la corriente cognitivo-conductual, estaríamos a rodear ver y sobrever. Estaríamos hablando de que la persona simplemente está maximizando un evento en particular. ¿Sí? Lo maximizo o lo sobregeneralizo. Es lo que nos estaría diciendo Karen Horney de cómo un divorcio o un trauma vivido durante la niñez puede afectarnos a nosotros, dependiendo de cómo lo interpretemos. Lo puedo interpretar o percibir adecuadamente o lo puedo interpretar o percibir inadecuadamente. ¿Qué más? ¿Qué otro comentario hay? Ese pedacito que te estábamos preguntando con Miguel, no entendí ese pedazo de la niña y la experiencia de las
Pero la cuestión Ah, porque de... soñó que el papá. No, decía que la relación de hija-madre era tan cercana que la niña podía sentir cuando la mamá estaba con el papá, y en este caso se podría iniciar como un sueño de violación. Entonces esa parte no la entendí, que traumatizada. Pero espérate, ya la busco aquí. Pero eso es relacionado a la concepción. Hay que colocar el contexto. Sí, espérate, porque pues, obviamente lo estamos poniendo así como muy separado. Hay que colocar un contexto, claro. Sí, pues yo por lo menos lo interpreté que en el momento de la relación sexual que da lugar a una criatura, engendrar una criatura, ella lo planteaba, que era como si ese ser que venía fuera una niña, en cierta forma ella iba a percibir que no había sido procreada por amor, sino era un acto de violación, pero que eso psicológicamente iba a estar latente en ella. Cuando ella naciera y ya fuera a pasar a sus etapas, en fin, eso sería latente en ella, y en un momento si iba a seguir así tratado, pues iba a ser marqués. Pero lo planteaba como que si desde antes de la niña ser concebida, ella podría sentir eso, percibir eso. No sé, acá según el texto dice, aquí defendió que la feminidad se desarrollaba a partir de influencias innatas y a través de la identificación hija-madre, proceso que estimaba tan fuerte y primario que incluso creaba la fantasía de haber vivido junto a la madre el acto sexual con el padre. Y aquí dice, aquí como más abierto dice, en su trabajo, aún reconociendo la importancia de la envidia del pene, Horney mantuvo que la identidad femenina era primaria, así como lo era el deseo de estar junto a la madre cuando ésta tiene relaciones sexuales con el padre, lo que la niña fantasearía como una especie de violación. Eso, o sea, ¿ves? A eso es lo que nos referimos y no lo veo como lo está viendo Sarecita, no lo entiendo igual. De pronto no sé. Miren, aquí hay varias cosas que mencionar con respecto a eso. Primero es que en la parte sexual, bueno, más bien, comencemos por el principio. En la relación, ustedes, todos sabemos de que el hecho de estar en el vientre de la mamá por un buen tiempo se genera pues, una relación muy cercana con la mamá, dependiendo de cómo ha sido ese embarazo. ¿Sí? Entonces eso lleva a que exista pues, como una relación bastante cercana. ¿Sí? Digamos que eso es como lo adecuado, lo normal, ¿no? Pero luego llega a un contexto en donde ver a la figura masculina como alguien que tiene poder, como alguien que tiene la capacidad de dominar, y eso lleva a que sienta como la necesidad de tener una cercanía con la mamá por aquello del embarazo y la etapa de gestación, ¿sí? Tiene una cercanía y se identifica mucho con la mamá, pero luego ya en un contexto seguramente paternalista, digámoslo, se evidencia la influencia que tiene el hombre, en este caso en las mujeres. Entonces ahí lleva un poco como esa violencia de hacia dónde de pronto yo estoy generando como más acercamiento o como más alianza en últimas. Necesito en cierta manera como tratar de satisfacer un poco el bienestar con mi mamá y el bienestar con mi padre, ¿no? Tenemos como esa necesidad de estar como muy equiparado tanto con el hombre como con la mujer, como mi mamá, como mi padre. Entonces, cuando yo siento que tengo una relación muy cercana con mi madre, pero también veo la dominancia que tiene el papá, o sea, mi padre, entonces acá lo que se genera es como unas interpretaciones y una a ver, no sé si llamarlo fantasear con respecto a lo que es el hecho de sentir esa respuesta sexual, que es la que tú te estás planteando, esa respuesta sexual de bienestar y de satisfacción plena, de satisfacción personal, cuando el esposo y o sea, los padres tienen una intimidad. ¿Sí? Entonces,
aquí hablamos nosotros de la fantasía como tal, de cómo nosotros tenemos, como les digo, esa ambivalencia, esa sensación de bienestar para con la mamá, para con el papá, pero generamos entonces en nuestro interior una necesidad, una manera de fantasear en donde psicoanalíticamente hablamos, está permitido. Está permitido, entonces necesitamos como esa sensación misma de la satisfacción por aquello de cómo nosotros satisfacemos al padre, satisfacemos a la mamá, dependiendo de cómo estamos analizando ese asunto, de la satisfacción misma, ¿no? Entonces, yo lo veo como más fantasía, como un mecanismo de escape para poder entender un poco esa relación de violencia entre la madre misma y toda esa relación cercana, simbiótica, y la autoridad misma del hombre, la dominancia del hombre en un momento determinado. No sé, a veces eso es un poco confuso precisamente porque tendemos a ubicarnos nosotros, digamos, desde una etapa infantil, ¿sí? Desde una niñez, hacia el hombre o hacia la mujer, ¿sí? Y socialmente entendemos que cada quien tiene una influencia y dependiendo de la época y dependiendo del contexto va a ser más marcada hacia el hombre o hacia la mujer, ¿no? Entonces, como que esa situación lleva a que se genere cierto tipo de conflicto, pero quiero sentir tanto bienestar con mi padre como con mi mamá. Yo lo veo de esa manera. Yo lo he considerado pronto porque como la mente infantil, en un momento dado se ve como testigo de una relación sexual entre sus padres, pero no entiende. Y yo lo tomo como una identidad de género. De pronto la niña consideraba que lo que le estaba sucediendo a la mamá era algo totalmente opuesto y como si la estuvieran violando, pero ella todavía no entiende el término violación, como algo que no le gusta, en cierta forma. Por eso es el asunto, ¿no? De que dependiendo de cómo se viva el contexto, ¿no? O sea, yo puedo ver una relación sexual supremamente agresiva, conflictiva, con palabras soeces, con maltrato, o puedo ver una relación sexual placentera de mis padres, en donde hay ese preámbulo, ese enamoramiento y esa posibilidad de estar bien, ¿sí? Entonces, cada uno va a interpretarlo de una manera totalmente diferente. ¿Sí? Yo traté como de interpretarlo desde el complejo de ¿sí? Complejo de Edipo. Porque por lo que ve ella dice que se ve como la feminidad, o sea, ella se está reconociendo así mismo como un igual a su mamá, y por lo tanto, pues, en mi mente, lo veía así como el complejo de Edipo, donde ella se enamora también de su papá y trata de como, de alguna otra manera, parecerse a su mamá en esa situación sexual, por decirlo de alguna manera. A eso lo llevé yo, pues, para no llevarlo tan... Sí, seguramente el complejo de Electra, pues, lo mismo que pasa con el complejo de Edipo, o sea, yo no me puedo enfrentar a un señor grandotote, o no me puedo enfrentar a una señora grandotota, pues entonces lo mejor es aliarme con ellos y tener, pues, todo lo bueno de acá y todo lo bueno de acá. Sí, pero en este caso es un conocimiento que ya tiene feminidad, entonces por eso lo llevé como ayudar mucho de eso. Sí, claro. Dentro del concepto de feminidad, pero también dentro de un contexto cultural más femenino, como el querer no solamente ver a la mujer como la procreadora y solamente con tal, sino el rol mismo de la mujer. O sea, no solamente la mujer sexuada, sino la mujer en todo el sentido de la palabra. Señorita. No sé, o sea, yo creo que necesito que cuando uno es niño, uno ignora completamente ese acto sexual, se ve por ahí unos 12, 13, 14 años. Uno no piensa que sus papás tienen relaciones sexuales. Uno no se imagina hasta que alguien le dice, y tus papás tienen relaciones sexuales, o si no, ¿cómo te quedaron? Y te quedas como, ay, no, ay, es verdad, ay, oh, por Dios, ¿qué haces? Acuérdense de eso, ¿no? De esas primeras experiencias que se tienen en donde
o lo puede mostrar algo pecaminoso, grosero, vulgar o algo agradable, ¿no? Depende mucho del contexto en donde crezca la persona. Sí. Yo creo que la idea que tiene Karen es según pues, lo que está diciendo. Yo creo que ella estuvo expuesta a verlos o escucharlos. Sí. Porque ahí lo que dice Iván, por lo menos es depende del contexto. Hay muchos niños que en cortas edades, 3, 4 años, saben perfectamente que sus papás tienen relaciones. Claro, pero mire que lo que dicen. Pero mire lo que dicen, o podrían estar diciendo los niños en un contexto escolar, ¿no? Después de vivir una experiencia traumática anoche, porque los papás eran bastante vulgares y, bueno, o sea, era una situación bastante particular y los niños aprendieron eso. ¿Qué es lo que ven los niños? Ven que los papás tienen un encuentro sexual bastante erótico, o sea, digo la palabra erótico para nosotros, más no lo va a identificar el erotismo del niño en ese momento, pero es muy apasionado, entonces dentro de esa pasión el niño va a entender o va a querer entender de que eso está pues como bien, ¿no? Aparte de apasionado, novedoso, porque ¿qué está pasando allí? Claro, sí. Resulta que ambos están como permitiendo ese acercamiento, pues entonces el niño lo ve como algo aceptado, ¿sí? Como algo que realmente se puede vivir. Sí, bueno, de pronto no me quiero adelantar con respecto un poco a una visión muy sistémica que tiene que ver muchísimo con esa estructura familiar, con ese entorno familiar, para poder entender un poco esos comportamientos sexuales que a veces tienen los pequeños. De pronto le vamos más adelante. Bien. Yo identifico ya después de escucharlos que lo que pasó es que Karen en la etapa de los 3 a 5 años, viéndolo como lo ve Erickson, ella ve al papá como un agresor. Y en ese momento en que ella quiere darle gusto tanto a la mamá y al papá, que puede ser esa etapa, por eso ella lo refiere como una violación. Porque siente la agresión de la figura paterna. Lo que dice Ivana tiene que ver con eso, ¿no? Pues no hay como una claridad, conceptualmente no hay esa claridad. Entonces, lo puede ver como una agresión. No lo ve como que son unos padres supremamente efusivos y apasionados y que hacen y deshacen. Familia disfuncional. No, sí, claro, disfuncional, bien, claro que sí. Bien, acuérdense que la neurosis era, pues anteriormente era visto como algo netamente grave y que, pues, como tal había que tratarla, ¿no? La neurosis realmente era algo caótico. Pero para Karen Horney, pues ella como que lo quiso verlo, era como una manera mucho más tranquila, no tan negativo, ya, dependiendo, yo les decía anteriormente, de la percepción que tienen, en este caso los infantes, de ese momento en particular. La neurosis va a depender muchísimo de cómo estoy percibiendo el entorno inmediato en donde crezco. Bien. Hablemos un poco, centrémonos un poco ahora en precisamente esos 10 patrones neuróticos que nos habla Karen Horney, que me parece que son muy valiosos, esa forma de verlo, porque precisamente ahí nos indican cómo es el entorno social, cómo es la parte familiar, dónde estoy creciendo. Entonces, Karen Horney plantea precisamente esos patrones neuróticos para poder entender el comportamiento de las personas. Voy a partir de esto inicialmente.
para que luego ustedes me digan en dónde cabrían esos 10 patrones neuróticos. Hay 3 categorías, ¿no? Hay 3 categorías que plantea acá el informe para hablar de estos 10 patrones neuróticos. La primera tiene que ver con la siguiente, y yo se lo mencionaba al inicio de la clase de hoy: necesidad que nos mueve hacia los demás, necesidad que tenemos nosotros de movernos hacia los demás. ¿Eso para ustedes qué creen que implicaría? Si decimos necesidad, coloca la palabra necesidad, ¿sí? No es deseo, no, la necesidad que nos mueve hacia los demás. ¿Eso qué es? Como que un humano es un ser social, entonces necesita de una sociedad para poder ser. Para poder ser aceptado, para poder vincularse, desarrollarse como persona. ¿Qué buscamos nosotros entonces en el mundo social? Afirmación, aceptación. Buscamos siempre eso. Entonces, de hecho, mi felicidad no está en mí, mi felicidad está en que ustedes me acepten por Dios. Eso es lo que yo lo veo así, ¿no? Entonces, tengo la necesidad de moverme hacia ustedes. Me aceptan ustedes, me reconocen y eso me hace sentir súper bien. ¿Sí? Y eso no es bueno, ¿no? Porque precisamente estamos hablando de que termino generando una dependencia de las demás personas. Para yo poder ser feliz necesito de alguien más, ¿sí? Sea un hermano mayor, sea mi papá, mi hermano, sea una pareja, ¿sí? O sea un amigo, una amiga, pero mi bastón está en otras partes, ¿sí? Está en los demás, ¿no? Entonces, buscamos siempre la afirmación y la aceptación de los demás, que es lo que nos plantea acá el informe. Terminando, terminamos siendo dependientes. Entonces yo como que termino siempre aceptando lo que dicen los demás, porque yo no me veo cuestionando lo que dicen los demás, no me veo así. Entonces tenemos esa necesidad que nos mueve hacia los demás para buscar el afecto y la aprobación de los demás. La otra gran categoría, porque cada categoría incluye a estos 10 patrones neuróticos. La segunda gran categoría sería la necesidad que nos mueve lejos de los demás. Nos mueve lejos de los demás. Entonces aquí pues es totalmente opuesto a la anterior, ¿sí? Pero en teniendo en cuenta la magnitud de alejarme de los demás, si es una magnitud supremamente marcada, muy fuerte, ¿cómo me convierte? Por ejemplo, huraño es alguien aislado, alguien que no le gusta relacionarse con los demás, alguien que es frío, que es apático, que no le importa nada, absolutamente nada. Entonces, se describen precisamente a las personas como que nos queremos siempre alejar de los demás, como fríos, distantes, indiferentes a los demás. ¿Sí? No estoy buscando la aprobación de ustedes, no me interesa. Sería como la selección del grupo de pares en los que me quiero conformar, que son los que buscan su aprobación y no me importa la aprobación de los demás. Ni siquiera porque terminan siendo lo que tú dices huraños, terminan siendo distantes, ¿no? Si yo quiero formar parte de un grupo, voy a aceptar las reglas, normas, leyes de ese grupo. Entonces, igual tengo que terminar siendo algo. Pero este grupo de personas quiere mantenerse realmente distante. Entonces, un grupo de personas así realmente tiene dificultad para relacionarse con los demás, ¿sí? Porque esa persona siempre quiere es tener sus puntos de vista por encima de los demás, ¿sí? No le importa lo que ustedes piensen, no me interesa absolutamente nada. Entonces yo termino siendo distante, ¿sí?
Y si ustedes no me aceptan, pues no me importa. Pero tampoco les voy a buscar o tampoco voy a buscar otro grupo. No me interesa. ¿Sí? Entonces, ¿yo cómo voy a tener una relación social? ¿Cómo voy a tener una relación de intimidad o afectiva si considero que no me interesa lo que ustedes opinan? Para mí eso no es importante, ¿no? Entonces, por eso dice, son individuos descritos como fríos, distantes e indiferentes. Se ubican dentro de una patología esquizoide, ¿sí? Porque realmente, pues, así lo quieren vivir, ¿sí? Sin necesidad de estar relacionado con los demás. Y pues como no quiere compromisos emocionales, pues entonces se distancia también emocional. ¿Sí? No, pienso que tiene miedo, en últimas. Pienso yo que no sabe relacionarse, ¿no? Pienso que no quiere sufrir tampoco. ¿Sí? No está en su bienestar emocional, ¿no? Entonces, realmente eso. La tercera gran categoría que nos plantea Karen Horney es necesidad que nos mueve a encontrar a otros. Que nos mueven a encontrar de los otros. Necesidad que nos mueve a encontrar de los otros. Perdón, que nos mueve en contra de los otros. Perdón, en contra. ¿Sí? Entonces la primera es necesidad que nos mueve hacia nosotros. La segunda sería necesidad que nos mueve lejos de los demás. Y la tercera, necesidad que nos mueve en contra de nosotros. ¿Cómo se imagina una persona así, en contra de nosotros? Sí. Esa persona que, no sé, asesina. Puede ser hostil, muy hostil. Sí. Ya sería como el tipo asocial. ¿Quieres hacer daño? Por eso está en contra de los demás. Siempre considera que su punto de vista es el importante y entonces quiere imponerse. Dice que da lugar a la hostilidad y a un comportamiento antisocial. Es un sociópata. Tiende a hacerlo de esa manera. Ya lo que hablamos en la clase anterior, que tú lo mencionabas, es como el querer ser un poco manipulador, mostrarse como muy amable, pero en últimas termina siendo su santa voluntad. Hay algo que es una gran diferencia entre los sociólogos y los psicópatas. Los psicópatas es esta persona que no tiene empatía, pero yo creo que sí buscan una aceptación al final del cuento. Digamos, este personaje carácter tenía esa visión hacia los niños, lo que buscaba era una aceptación hacia los niños para luego hacer las cosas que les hacían. En cambio, los sociópatas están con una visión de un mundo terrorífico y hostil hacia ellos, entonces responden con una forma hostil hacia el mundo. Sí. No sé si Pero ustedes... yo creo que los psicópatas se ubican como en la primera categoría y los sociópatas en la tercera categoría. Sí, no sé si ustedes escucharon la noticia de los asesinatos que hubo en Estados Unidos estos días, que un señor se puso con la tarea de llegar de andar cierto tipo de terreno largo para llegar a un sitio en donde llegó y cogió a unas personas de color y las asesinó. Lo que pasa en Chile, porque no le quisieron comprar a los señores, Sí, porque consideran que su propio bienestar es lo más importante, es lo más relevante. Y entonces cuando hay algo que no me cuadra, que no me maneja, pues, que realmente no le veo como bien para mí, entonces me voy en contra de todo eso. Entonces yo tengo problemas con las personas de color, los quiero acabar. ¿Sí? Y ese aspecto de neurosis que nos comenta Jorge que existe en la mayoría
sino en toda la humanidad. ¿En cuál de estas categorías quedaría? ¿O sería ya parte de otro? ¿A qué te refieres? ¿En Cuando cuál hablamos de quedaría? que hay una cierta neurosis en todos nosotros. ¿Sí? Ah, ok, ya quiero comprender lo que tú te refieres. O sea, lo hablábamos al principio. Todo el extremo tiende a ser negativo. Entonces, lo que hacemos, o lo que hace una persona para adaptarse funcionalmente a una sociedad, es como que vayamos a la mitad. ¿Sí? Ah, el equilibrio. Un equilibrio. Ni irnos para una percepción totalmente negativa de dependencia o una posición totalmente de destrucción a los demás, ¿no? Tenemos que entender que todos tenemos dificultades. Debemos entender de que todos tenemos problemas, de que todos tenemos miedos, de que todos nos pueden angustiar. ¿Sí? Pero también hay el revés de la moneda. También podemos tener mucho éxito, también podemos tener mucho bienestar, también podemos tener mucha gratitud, mucha felicidad. La idea es colocar todo en un equilibrio para no convertirnos en neuróticos patológicos. ¿Sí? Bien, entonces digamos que esas son las tres grandes categorías: necesidad que nos mueve hacia nosotros, la necesidad que nos mueve lejos de los demás y la necesidad que nos mueve ir en contra de los demás. ¿Sí? O sea, somos tóxicos para los demás y los demás también son tóxicos para nosotros. ¿Sí? Entonces, Cal Horney termina diciendo, uno de los aportes más importantes son precisamente esos 10 patrones neuróticos, en donde entendemos de que el ser humano siempre busca, pues, tratar de encontrar un equilibrio y un bienestar y sentirse bien, tener una buena vida y tener una vida con sentido. O sea, chévere. O sea, creo que a eso vivimos a esta vida, ¿no? A este mundo. ¿Quién quiere venir a este mundo a sufrir por Dios? Nadie. Nosotros queremos vivir una vida plena, con buena felicidad, con buena vibra, eso es lo que queremos. Pero nos encontramos en el camino con una serie de aspectos, a veces un poco tan fuertes, tan negativos, que nos pone como a pensar, nos pone a patinar y nos hace entonces como entrar en algunas de esas tres categorías. ¿Sí? Es cuando perdemos un poco la lucha y terminamos siendo neuróticos patológicos. Permitimos muchas cosas o hacemos muchas cosas. Entonces, ¿cuáles serían esos 10 patrones neuróticos? ¿Quién me los dice, por favor? ¿Los tienen claro o no? Tomen nota entonces, por favor, porque quiero que los tengan bien claros, por favor. La primera, y eso creo que lo hemos venido hablando, es la necesidad de aprobación. Esa es la primera neurosis, o el primer patrón neurótico. ¿Sí? No olviden eso, por favor. Ojo con la percepción. La percepción determina esos patrones neuróticos. ¿Cómo yo percibo este tema de la necesidad de aprobación? Yo lo percibo para mí como importantísimo. ¿Sí? Tú tienes que aceptarme. Para mí eso es vital, eso es vida. Entonces, imagínense ese patrón patológico que yo tengo, ese patrón neurótico de la necesidad de aprobación. Entonces, la persona, hombre o mujer, que va a terminar siendo víctima de personas manipuladoras, ¿no? Hay que romper esquemas de ese estilo. Segundo, necesidad de conseguir una pareja. Y aunque no lo creamos, todavía se ve. Por eso les decía que las tres grandes categorías de estos 10 patrones neuróticos encierran eso que yo les estoy diciendo. Encierran exactamente eso que yo les estoy diciendo.
El reconocimiento social sería el tercer patrón neurótico. Reconocimiento social. Reconocimiento, perdón, necesidad de admiración. Entonces, para mí es muy importante que ustedes me alaben. Para mí, de admiración. El cuarto, necesidad de admiración. Y en esto yo vería la necesidad de que a mí me admiren y de yo admirar a otros. No, que me admiren a mí. Necesidad de sentirme reconocido, admirado. ¿Sí? Hay otro que les gusta muchísimo a la gente y es la necesidad de poder. Entonces son los dominantes, los que quieren controlar. ¿Sí? McClellan dice que nosotros, motivacionalmente, nosotros tenemos tres necesidades: de poder, de logro y de afiliación. Tiene que ver con eso. Necesidad de logro, necesidad de poder y de necesidad de afiliación. ¿Sí? Entonces hay personas que quieren matar, controlar. McClellan, David McClellan, que habla, esto es una teoría motivacional que tiene mucho que ver con estas tres categorías de la necesidad de poder. La número 6 tiene que ver con la necesidad de manipular a los demás. Es claro lo que nos quiere decir eso. La número 7 tiene que ver con la necesidad de conseguir logros. O sea, cuando nosotros hablamos de neurosis, se podría entender de que se tendría que tener todos estos 10 patrones neuróticos. ¿Sí? O sea, para sentirnos como totalmente perdidos, pues, porque realmente nos afecta. ¿Sí? Pero puede mostrarse a algunos, no todos, ¿no? Para mí es importante la admiración. Para algunos de ustedes es importante el logro, o para algunos de ustedes es importante el poder, ¿no? O sea, no necesariamente tienen que darse todos, con que se den algunos ya tenemos allí como Algunos mínimo cuantos. Para los grupos. mínimo uno, porque me queda Todos, pero el tema es, yo creo que me preguntaba hacia hasta cuántos son una neurosis para que sea un trastorno como neurosis y no solo una. Por eso yo les decía, ojo que todos somos neuróticos, ojo que todos somos depresivos, ansiosos, ¿sí? Perfeccionistas. Ahí estamos siendo neuróticos. Ahí estamos siendo neuróticos. Entonces, con que yo tenga exacerbado la necesidad de aprobación, eso ya me convierte en neurótico. Exacto, es la intensidad de cada uno. De uno al 10. Ah, bueno, tendríamos que autoevaluarnos. Oiga, yo realmente me deprimo con facilidad. Pero ¿qué es lo que dice Karen? O sea, Karen dice, oiga, sí, listo, eso está bien, pero entonces reaccionemos y hagamos las cosas para bien, de que no termine yo sintiéndome derrotado o derrotada, sino que aprendí de eso. Vuelvo y digo, de la percepción depende mi nivel de neurosis. Si mi percepción es totalmente tóxica, negativa y conflictiva, mi neurosis va a estar por el cielo. Si mi percepción no es tan fuerte, entonces como que yo puedo sentirme bien. Si mi percepción es como más que todo como muy racional, muy objetiva, pues entonces como que ya sé manejar las cosas. Entonces el hecho de que yo no tengo una relación de pareja política no quiere decir que soy el peor tipo, el peor hombre, que yo soy un cero de izquierda, que ninguna mujer me abre. O sea, es la percepción que yo tengo.
Número 7, la necesidad de conseguir logros. Número 8, la necesidad de alcanzar autosuficiencia. ¿Qué creen ustedes que sea esto? No necesita lo que Ok. O sea, una persona que tenga pues, como ese patrón neurótico en una empresa no puede trabajar en equipo, porque pues lo que él dice es lo suficiente y pleno y ya. ¿Sí? Entonces eso genera choques, porque lo que ustedes quieren decirme, yo lo voy a tener en cuenta o no lo voy a tener en cuenta. Como soy autosuficiente, entonces no me importa lo que ustedes opinen. La número 9 es la necesidad de perfección. Es decir, somos los meticulosos, los obsesivos compulsivos, ¿sí? Porque todo tiene que salirme como debe ser. O sea, no permito absolutamente nada diferente a la perfección. ¿Sí? Entonces, claro, cuando uno interpreta todos estos, bueno, vamos con el último y ya termino aquí. La restricción de la propia vida. La restricción de la propia vida sería el número 10. ¿Sí? Esa restricción de la propia vida nos dice es de que pues yo como que no disfruto de absolutamente nada. Me siento totalmente limitado, controlado. Yo mismo permito que me controlen, me controlo yo mismo. O sea, es una situación bastante tensa para la persona que tiene este patrón neurótico. Como se dan cuenta, estos 10 patrones neuróticos, algunos son mucho más sobresalientes que otros. ¿Sí? La idea es identificarlos. Restricción de la propia vida, ¿qué creen ustedes? Una persona muy controlada, porque no disfruta de la Pero ella misma se controla. es como el Se limita, Se limita, o sea, eso, se limita. no disfruta absolutamente. Sí, correcto. Pero duro es duro. Sí. Sí, claro. Bien. Quiero que por favor mañana me colaboren su merced que hoy casi no hablaron ustedes dos. Pero hay que pasar con el género masculino entonces hoy, muchachos. ¿No les da vergüenza con ellas? No. ¿Dónde los vamos a ubicar? ¿En qué categoría? Ahí sí. Pues vaya, ¿Cuál sería? a este es ubicado en la categoría. A ellos dos. En la segunda. Bueno, por favor, ahí hay un tema de Carl Rogers y Abraham Maslow. ¿Sí? Entonces, ustedes van a manejar mañana la clase con estos dos teóricos de la personalidad. Carl Rogers y Abraham Maslow. Ahí en el programa está. Pero ustedes también investiguen, por favor. La lista, ¿dónde está la lista? Ahora, por dicho. Sí, exacto. Gracias. Chao, chao. Carl Rogers. Rogers. Ella tiene que buscar su ausencia presencial. Pero el rojito no lo siento. Gracias, profe. Chao, chao, niña. Entonces,